En Imágenes del Perú Contemporáneo vamos a dedicar el último tema de esta unidad 3, que es el Perú entre dos siglos, a reflexionar sobre la modernidad desde el concepto del Perú criollo. Habitualmente, y esto lo tomo de Luis Gómez Acuña, habitualmente se asume estos conceptos, hasta no hace mucho, porque ciertamente el siglo XXI es un siglo nuevo, con cambios culturales nuevos para nuestro, para nuestra sociedad, ¿no? Gómez Acuña señala lo siguiente: criollo es una palabra que en el Perú de hoy sirve para calificar objetos, fenómenos culturales, conductas por doquier. Utilizamos el término fiesta criolla, utilizamos el término música criolla, la gracia criolla, para hacer referencia a esos valores culturales. Otras veces lo vemos transformado en sustantivos que aluden a actitudes circunscritas a las experiencias culturales de los habitantes de la costa peruana. Ese es un criollazo. ¿Qué tal criollada, no? Especialmente en aspectos cuando estamos en contextos de, de reflexión o de denuncia, ¿no? La criollada es algo que se hace por debajo de la ley, ¿no? Es decir, como parte de un sentido común, criollo es un término que puede adquirir muchos usos. Ese carácter de que puede tener muchos usos lo hemos manifestado en nuestro mapa mental, ¿no? La capacidad que tiene el término para decirnos muchas cosas, para tenerlo en referencia con muchas cosas tan distintas a veces. En ese sentido, el término cumple un rol importante en diversos discursos sobre la nación peruana. Tal vez ahora es un término que ya ha sido superado por chicha. Chicha o lo chicha, si lo queremos objetabilizar, tenemos que decir lo chicha, ha, diríamos, ocupado el puesto que tenía lo criollo a lo largo de todo el siglo XX. Pero indudablemente lo criollo es un término, es un concepto, valor cultural que marcó las características del país en gran medida a lo largo de esta época. Ahora, hagamos un pequeño repaso histórico del término. Y entonces, en esta evolución histórica identificamos que originalmente el término criollo aludía a un tema geográfico, de natalicio geográfico, ¿no? Criollo hace referencia en la América simplemente a lo que es oriundo, al oriundo de un lugar, ¿no? En el siglo XIX, lo criollo cambia, ¿no? Criollo era, como se ha mencionado en nuestro mapa mental, criollo era, en la época virreinal, el hijo de padres españoles que nacía en América. Ese es el criollo. En el siglo XIX hay un cambio interesante, el primer cambio conceptual. Lo criollo ya no identifica a un grupo humano concreto, a alguien que ha nacido, sino a la nación. Lo criollo identifica a lo nacional, a lo peruano. ¿Frente a qué? Frente justamente a las modas, las costumbres que están viniendo de Europa y que se consideraban como afrancesadas, ¿no? Que ese término hemos utilizado mucho en nuestras sesiones anteriores. El afrancesado es aquel que diríamos que hablaba en francés, que se vestía a la moda parisina, que tenía gustos ingleses o franceses y que todo eso lo traía acá al Perú. Frente a esa visión, pues está el criollo, ¿no? El que es peruano por esencia. Ahora, en el siglo XX, lo criollo tiene un nuevo giro cultural a definir aquello que es peruano, ¿ok? Pero concretamente lo peruano en contraposición a lo indígena, lo que es nuestro en contraposición a lo indígena. Y ese cambio es interesante, porque concretamente se está focalizando el término. Lo criollo es el costeño. ¿Ok? La cultura criolla es la cultura costeña. ¿Frente a qué? Frente a lo indígena, a lo andino.
a lo serrano. ¿Hay un tema de despectiva aquí? ¿Hay un aspecto despectivo? Claro que sí. ¿Hay una visión, diríamos, diferenciada? Sí, efectivamente hay una visión diferenciada. ¿Por qué? Pero lo interesante es que no ocurre hacia afuera, sino dentro del Perú. Hay una distinción clarísima entre lo que soy yo y lo que eres tú, ¿no? Y ese tú es el indígena. Ahora, lo interesante es que hay un cuarto cambio, diríamos, conceptual del término, y está más bien referido al ámbito del discurso ideológico. Esto aparece en los años 70 con Velasco, es el discurso ideológico. El discurso ideológico nacionalista de los años 70 redefine el término de tal manera que lo criollo alude a un grupo social económico de élite, cuyo discurso y acciones justificarían la dominación y explotación de las mayorías del Perú, ¿no? La República Criolla. Cuando utilizamos ese término de la República Criolla en clases de historia o en ámbitos de la antropología y la sociología, estamos aludiendo concretamente a un grupo social económico de élite. Ellos son la República Criolla. Ellos son los criollos, los blancos, ¿no? Fíjense cómo el discurso ideológico utiliza un término que no estaba pensado desde esa perspectiva, lo transforma, lo subvierte, como se dice, lo subvierte y trasvasa a ese término conceptos que vienen del ámbito de la ideología marxista para trasladarlos a él. Conscientemente, no es que haya salido natural, todos los otros naturales. Es decir, naturales en el sentido de que son procesos sociales que han ocurrido, transformaciones sociales que han ocurrido. Este último no, porque este último ha sido condicionado concretamente, muy bien pensado para crear ese discurso de oposición. Acuérdense porque estábamos en el periodo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es el periodo en que aparece la nueva historia también como un método científico, como un método de investigación. La nueva historia es la historia que entiende, es el hacer historia desde una perspectiva de objeto y ya no de sujeto, ¿no? Como era antes, ¿no? Y eso influye mucho en la manera como el historiador enfrenta la realidad, porque la enfrenta ya como un proceso que es ajeno a él y por lo tanto no tiene nada que ver con él. Y al objetivizarlo, pues puede utilizar categorías eh, ideológicas para poder enfocarlo mejor. Que eso es lo que han hecho, ¿no? Desde Macera, eh, López Galindo, Burga, toda esta gente, Méndez, toda esta gente, todos estos historiadores, pues tienen esa orientación, ¿no? Y ellos son los que han ido introduciendo este término de la República Criolla, ¿no? En el campo del arte, por ejemplo, lo vemos con Natalia Magluf también, ¿no? En los textos de Natalia Magluf se utiliza mucho esa denominación. Pero entonces, ¿se acuerdan los términos que habíamos utilizado en el mapa mental? Pues muchos de esos términos están aquí, ¿no? Muchos de esos términos están en la onda de lo que nosotros estamos señalando aquí. Hoy día, ¿cómo entendemos lo criollo? Bueno, desde un enfoque cultural que es el que pretendemos seguir en este curso, a veces lo logramos, a veces no nos sale, pero es en el fondo lo que queremos hablar de hacer una historia cultural del Perú republicano. Desde un enfoque cultural, lo criollo alude a varios aspectos. En primer lugar, a un fenómeno literario de tipo costumbrista. Una literatura criolla hace referencia a a la literatura costumbrista. También a una jerga limeña, hablar en criollo. Es una jerga limeña, bueno, por extensión es una jerga peruana que aparece a mediados del siglo XX, años 50, 40, 60, ¿no? Y que ya nadie habla hoy en día, o en todo caso diríamos, ha
ha pasado a mejor vida. Lo reducimos ya a una jerga de nuestros abuelos, en mi caso de mis padres, ¿no? Carreta, cuando le dicen, oye, carreta, ¿no? ¿Qué es eso? Carreta es sinónimo de amigo, de pata, ¿no? Hoy día utilizamos otros términos, ¿no? Esa jerga limeña que aparece diríamos, en las canciones de música criolla, ¿no? De hecho, las prácticas festivas de la costa peruana, especialmente de Lima, y de carácter popular, habitualmente se indican como criolla. Fiesta criolla, jaranas, comida criolla, ¿no? Todos estos son aspectos que están vinculados con ese contexto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un cuy chactado, que es la comida de Arequipa, nunca se entiende como comida criolla, pero un caucao, un mondonguito, una carapulcra, ¿no? Toda esta comida que es propia de la costa, sí se asume como comida, ¿no? Un ceviche, incluso una causa que no es de origen costeño, pero se asume como comida criolla, o habría que hacer tal vez un mapa mental de cuáles son las comidas criollas por excelencia. Y estoy convencidísimo que ganará, tremendamente ganará el arroz con pollo, ¿no? O el arroz con pato, que es la clásica comida criolla, ¿no? Pero a eso voy, a que se ha caracterizado en ámbitos populares un tipo de fiesta, un tipo de comida, ¿no? Que luego, por extensión, se ha ido trasladando a otras ciudades de la costa. Y también cuando hablamos de criollo, estamos hablando de prácticas. En el primer caso es prácticas festivas, o sea, eventos festivos. En el segundo caso ya estamos hablando de prácticas culturales, es decir, cosas cotidianas que hacemos, formas cotidianas de convivencia que marcan tradiciones nacionales, ¿no? Algunas veces, bueno, por motivos políticos que se reinventan una y otra vez, ¿no? Qué sé yo, no sé, el hecho de que los candidatos a la República siempre tienen que ir a los mercados para que la gente los aplaude, ¿no? Y hablando de esto, pues acuérdense, ¿no? Lo que le pasó a Barnechea de por qué no ganó y todo el mundo se lo indica, ¿no? Barnechea, debiste comerte ese cuy, ¿no? Creo que era el cuy, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que el carácter, esa práctica cultural criolla, es el acercamiento entre el político y el pueblo, vamos a ponerlo así, entre comillas, ¿no? Ejemplos tenemos un montón. El caso de PPK, ¿no? PPK caminando de una abuelita que hace su cosa y su criollada, ¿no? ¿Qué hizo que PPK elevara su rating de político, ¿no? Su preferencia en las personas? ¿Por qué? Porque es una manifestación criolla. Habrá sido creada, habrá sido no inventada, habrá sido una cosa espontánea, no lo sabemos, y en todo caso eso no nos interesa. A nosotros nos interesa el efecto que ha tenido esa práctica, ese aspecto en nuestro contexto, ¿no? Entonces, fíjense lo polidimensional y lo policonceptual, lo polisemántico que es este término, ¿no? Porque alude a muchas ideas, a muchos mensajes y evidentemente implica un término polisemántico como este, implica estar metidos en la cultura. Y eso es tal vez el gran tema, ¿no? Porque en el siglo XX eso era así y había una sociedad, había una cultura social que estaba plenamente conectada. Pero hoy en día ya no, porque hay una brecha, hay una barrera que se ha levantado entre la nueva generación y las generaciones anteriores. Así como ya hemos hablado en otras ocasiones con respecto al tema, qué sé yo, de gustos culturales, de gustos artísticos, de gustos musicales,
también en este ámbito hay una barrera. Los jóvenes de hoy en día ya no utilizan ninguna de las jergas del pasado y de las jergas criollas, ¿no? El conductor de la habitación de Henry Spencer, el otro día vi un video en donde aparecía en la calle de Lima, en el Starbucks este de Miraflores, entrevistando a jóvenes de veintitantos, 18, incluso chicas de 17 años, y les entrevistaba preguntando qué jergas crees que ya han pasado de moda o que ya nadie utiliza, ¿no? Y claro, las jergas que decían eran las jergas que yo hablo, ¿no? Las de mi época, las de mi generación. Ya ni hablar de las de mis padres, que ya nadie se acuerda, ¿no? Pero es interesante ver cómo cada generación va construyendo sus propios intereses culturales, ¿no? Y eso, en cierta medida, pues nos muestra cómo las generaciones se van separando unas de otras y hoy en día mucho más, ¿no? Lo criollo es una forma de autoafirmarse frente al actuar de otros grupos que ellos perciben como distintos y a los que por ende terminan discriminando. Esta reflexión de Gómez Acuña me parecía bien interesante porque está en la raíz de nuestra reflexión constante de por qué somos así los peruanos, por qué somos tan discriminadores, por qué somos tan racistas. Porque nuestra sociedad se ha construido a partir de la diferencia, ¿no? Nuestra afirmación como peruanos no se ha hecho desde una perspectiva unitaria, desde la diversidad, sino que nuestra afirmación como peruanos se ha hecho desde mi terruño, desde mi localidad, desde mi sitio. Por lo tanto, yo limeño, yo piurano, yo lambayecano, yo cusqueño, me enfrento, porque ese no es igual que yo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que lo criollo tiene una marca al final, una diferencia entre el costeño y el serrano? Bueno, pues esa diferencia es una diferencia de discriminación. E incluso el mismo concepto de serrano, ¿no? Serrano hace referencia a alguien que vive en la sierra, pero en el Perú hace referencia no a alguien que vive en la sierra, sino a un indio. El indio es serrano. Y además a un indio que no sabe hablar castellano, que es motoso, que huele feo, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones discriminatorias impresionantes, ¿no? Ese es el serrano. ¿Quién dice, quién dice eso? Pues generalmente el criollo. El criollo que se autodefine como urbano, civilizado, blanco, bien vestido, bien lavado y letrado, ¿no? Entonces, fíjense los valores que hay en torno a estos términos. Y así es como se construye el Perú. Y así es como en el siglo XX hemos construido nuestra nación. Entonces, no nos preguntemos, no es muy difícil preguntarnos por qué nadie cumple las órdenes de la cuarentena. Porque está en nuestro ADN cultural, pues. Las diferencias siempre están en nuestro ADN cultural, ¿no? Y en lugar de buscar unión y colaboración y cambiar el chip, gracias a Dios su generación lo hace mejor que la mía, eh, seguimos manteniendo enfrentamiento, ¿no? Que eso es un poco lo que tenemos que cambiar en nuestro país, ¿no? Ahora, vayamos un poquito más adentro. En la literatura, cuando hablamos de literatura criolla, hacemos referencia, en ese siglo se hacía referencia a un tópico, lo nacional, ¿no? Lo nacional. Frente a la literatura de nuestra época, piensen ustedes en Asensio Segura o en Pardo y Aliaga, ¿no? En estos autores, el mismo Ricardo Palma, en estos autores siempre está esa idea del enfrentamiento del modo de vida peruano frente al de las costumbres extranjeras. Y además hay un colofón, y el colofón es que el peruano se lamenta de que la sociedad se ha alienado porque se deja llevar por las costumbres extranjeras. Eso es una constante en la literatura nacional, es una queja, ¿no?
lo vemos en Ñacatita, por ejemplo, de 1845, está clarísimo, ¿no? La madre quiere casar a la hija con, eh, con un afrancesado, pero la hija quiere a un muchacho peruano, ¿no? Al final se queda con él, pero lo interesante aquí es ver cómo para la sociedad el afrancesado, como habla francés y viste con pelucas, etcétera, etcétera, pues tiene una categoría social. ¿Eh? Pardo Aliaga en Un viaje o El viaje del niño Goyito se ríe de ese tipo de vida a la peruana que para el momento ya estaba pasando de moda, ¿no? Goyito para viajar, sus hermanas se preocupan tanto por su viaje, Goyito es un hombre de 50 años, que le preparan una serie de camisas, las monjitas de no sé dónde les preparan comida, los otros le traen unos cajones, unos baúles para nuevecitos para poder mandar su ropa, las hermanitas le preparan una serie de agasajos previos a su viaje, o sea que como que hay mucha movida para el viaje de este señor, ¿no? Y eso era lo típicamente peruano porque él es el señorito. El señorito era el hombre mayor que además era muy bien cuidado por sus hermanas, que eran, por cierto, mayores que él. Por lo tanto, lo tenía muy engreidito. Eso es el modo de vida peruano en esta época. Y de eso Pardo de Aliaga se burla en este cuento que todo peruano debe leer. Luego aparece Ramón Rojas en el Museo de Limeñadas, donde ya empieza la añoranza, ¿no? A recabar y a recoger una serie de textos, de situaciones anecdóticas que nos recuerdan, ¿no? Lo que era la Lima de antaño, ¿no? Y que hoy en día lo seguimos haciendo. Hoy día lo seguimos haciendo. Bueno, este año no, pero ¿qué colegio? O a lo mejor les pregunto más directamente, ¿cuántos de ustedes han salido haciendo una representación de la tapada limeña, del que voceaba no sé qué en sus colegios? 8 de julio. Bueno, el que no, al menos lo ha visto. Y ha visto cómo se hacen esas retretas ficticias, ¿no? De tapadas limeñas, del el heladero, el aguatero, la florista, el que vende acuña jalea, el que vende maní, ¿no? Esos personajes costumbristas, ¿no? Son de este Museo de Limeñadas, porque ni siquiera son, diríamos, personajes reales, ya no existen. Hace 50 años al menos o 60 años en Piura estarían presentes, ¿no? Pero hoy día ya no existen y los seguimos representando. Bueno, porque es esa visión de melancolía de lo nacional. Eso para nosotros es lo nacional, aunque ya no tengamos ningún referente con ello. O alguien sale con su manto ahí tapándose el ojo. Nadie. Entonces es interesante esto. Y bueno, Ricardo Palma, que recrea todo el pasado colonial a partir de estampas y costumbres, muchas de ellas inventadas, otras escuchadas, ¿no? Esto es muy oral, son anécdotas, historias locales orales que Palma recoge y las convierte en texto, ¿no? En tradiciones, ¿no? Y en ese sentido, pues está muy de la mano, muy en mano con Rojas y Caña. Y en la literatura, ese es el concepto de lo criollo en el siglo XIX, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Estas acuarelas de Pancho Fierro, a quien ya vimos en alguna ocasión. Fíjense ustedes, son acuarelas que representan la pervivencia de prácticas y costumbres virreinales a inicios de la República, ¿no? Estas imágenes son del comienzo de la República, estamos hablando de 1820, 1830, y fíjense cómo son prácticas que están presentes todavía en un tiempo ya republicano. Lo interesante es que como muy pronto, ya a partir de los años 50, esas prácticas se dejan de lado y se empieza a manifestar de otra manera, ¿no? Fíjense ustedes esa fotografía de Eugenio Curret, donde aparece toda la familia
tocando música, ¿no? Esto ya es el colmo porque ya esto tal vez ni siquiera sean personas peruanas, ¿no? Porque están tocando, pues, o sea, es haber insertado la moda europea dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Y en la parte superior pueden ver ustedes de la serie de Efesios de Williams esta forma de vivir de los presidentes y de la sociedad en el siglo XIX que han cambiado los viejos usos y costumbres españolas o virreinales por introducir vestimenta, ropa, muebles que nos recuerdan a Francia. En el siglo XX la literatura criolla se mantiene como una literatura de costumbres, pero incide mucho más, especialmente en Lima, pero incide mucho más su beta abiertamente nostálgica. ¿Por qué lo criollo no hay aquí en Piura? ¿Por qué no podemos utilizar el término criollo, por ejemplo, para aquí, para hablar de la literatura piurana del siglo XX? ¿Qué opinan ustedes? Porque también es una literatura de costumbres, pero ¿qué características tienen esas costumbres que se reproducen en la literatura piurana? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Mm? Por ejemplo, el cacique blanco, los cuentos de León, de Espinosa León, no sé si los han leído, eh, o los poemas de la Suyanera, ay, no me acuerdo el nombre que tiene esta poetisa suyanera, o la misma, las mismas representaciones costumbristas de doña Elvira Castro de Quirós, ¿no? Ni una idea. ¿Eh? Es que las costumbres piuranas no hacen referencia a una vida urbana. Las costumbres piuranas siempre se hacen referencia a la vida rural. Todos siempre están encuadrados en el ámbito rural. Son cuentos que se encuentran ubicados en pueblos, en casas, caseríos, en chacras. Entonces eso hace que no sea considerada costumbre criolla. No puede ser considerado costumbre criolla porque no es criollo, es rural, es indígena. En cambio, piensen ustedes en, no sé si han leído, a lo mejor no, pero no sé si ustedes han leído ¿cómo se llama de López Albújar desde mi casona, de mi casona. Es una narrativa bien interesante porque López Albújar en De mi casona habla sobre su experiencia autobiográfica y a partir de ahí cuenta anécdotas, cuenta historias que han sucedido en la ciudad de Piura a su familia. Eso sí es criollo, porque es urbano, porque tiene que ver con cultura, tiene que ver con formas de pensar, ¿no? Incluso en bueno, muchas partes de la Casa Verde de Vargas Llosa, de, eh, de diríamos, bueno, la Casa Verde de Vargas Llosa es la más adecuada cuando hace las descripciones de la ciudad de Piura, o los cuentos de Vargas Llosa, Los Jefes, por ejemplo. Los Jefes es clarísimamente influido por la visión criolla, ¿no? Estos muchachos que se pelean detrás del colegio San Miguel y que se lanzan pedradas, ¿no? En esa zona. Eso es, por ejemplo, un interesante, una interesante manifestación de literatura criolla en Piura, pero no hecha por piuranos. ¿Por qué? Porque no estaba concebida dentro del contexto. Entonces, lo interesante de la literatura del siglo XX es que, aunque se transforme en una beta literaria abiertamente lo nostálgica,
influida principalmente por los cambios modernos que está sufriendo la ciudad, especialmente Lima, eh, esa visión de los cambios de modernidad que se está impactando en la ciudad, poco a poco redujo y resemantizó lo criollo, ya no a toda la sociedad, sino a un grupo concreto. Ese grupo concreto era el sector de los plebeyos, el sector popular, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo hablo de la plebe, estamos hablando de los plebeyos, estamos utilizando un término histórico para identificar un grupo humano, estamos hablando de un grupo que no tiene propiedades, que no trabaja en, diríamos, no tiene dinero, no es la élite, no es blanco, sino que son mestizos, cholos, mulatos, todo este grupo, todo esto es lo popular que vivía en la ciudad. Entonces, fíjense cómo en el siglo XX la literatura va cerrando los espacios para identificar las prácticas criollas más visibles en los hábitos plebeyos, ¿no? Por ejemplo, José Gálvez, que es el último de los grandes criollos nostálgicos, escribe una obra que se llama Una Lima que se va. Ya son de despedida, ¿no? De que ya está desapareciendo esas costumbres. José Gálvez es el último. Y Abelardo Gamarra el Tunante y vinculó la tradición criolla costumbrista con una exaltación nacionalista. Esto es lo que es ser peruano, ¿no? Esto es lo que es ser peruano. Y poco a poco va reduciéndose lo criollo a este ámbito, al ámbito de el callejón de un solo caño, la vida de las poblaciones, diríamos, plebeyas o populares, ¿no? Camilo Blas en La Jarana Criolla hacia 1950 reproduce el ambiente de los barrios pobres limeños, Malambo, Barrio Salto, Monserrate, ¿no? Que eran los grandes barrios, diríamos, populares que están creciendo ya o que se mantienen vivos en torno a una Lima que se está transformando, una Lima moderna que se está modernizando, ¿no? Y el ejemplo clarísimo es esa visión, ¿no? Fíjense esa pintura, esta pintura en donde Camilo Blas, un pintor indigenista, reproduce los elementos tópicos de la cultura popular criolla, ¿no? Los cantantes de jarana, ¿no? Los niños jugando canicas, la mujer que está vendiendo chicha, atrás las comadres que están hablando mientras van lavando, la otra con su niño cargada y algo infaltable, la ropa tendida en este callejón. Y claro está el gilero, ¿no? El gilero, el que le echa boca a la chica para ver si cae, ¿no? Todos estos personajes son personajes tópicos que se incluyen dentro de los barrios, evidentemente sostenidos sobre la base de la realidad, ¿no? O sea, están representados como tópicos, pero es que eso había en las quintas y en los callejones, ¿no? Si no, fíjense aquí, este callejón, el callejón de la bandera blanca, miren ustedes, es una fotografía de finales del siglo XIX. Es una fotografía de gente que vivió, a diferencia de la pintura, ¿no? De Blas, de Camilo Blas, ¿no? Y esta quinta o este callejón, ¿no? Que se llama La Bandera Blanca, ¿no? Tiene un enorme portón de ingreso a un corral, era un corral, y adentro podemos atisbar la serie de casitas que se van juntando, ¿no? Porque eso tenía el callejón, el ser una enorme extensión que se había convertido de un gran, diríamos, potrero, porque los callejones originalmente eran potreros, donde estaban los caballos de los arrieros, y luego se transforman en casuchas, ¿no? Y en esas casuchas apiñadas es donde vive la gente, que tiene que traer el agua en balde, ¿no? Con los hijos distribuidos ahí con ropas, algunos con ropa, otros sin zapatos, ¿no? Y esa vida es justamente la del entorno de lo popular. Y ahora empieza a llamarse a eso criollo.
Y evidentemente, ¿quiénes van a ser los expositores de esa nueva forma de ver? Pues ya no va a ser la literatura, sino que va a ser la música. La música popular, la música que aparece en Lima a comienzos del siglo XX, es la que empieza a reproducir en sus notas ese aire, esa vida, esa nueva forma de entender lo criollo. Fíjense ustedes esta imagen, ¿no? Esta imagen nos representa a un grupo social escuchando grabaciones en cilindro de cera en Lima, 1890. ¿Qué podemos decir de esa gente que está escuchando el gramófono? ¿Qué características tiene? ¿Qué características podemos señalar para estas personas? ¿Mm? ¿Hola? Profesor, ¿me escucha? Sí, Buenos días. ¿Puedo hablar? sí, claro, estoy esperando. He lanzado una pregunta y, Eh, bueno, creo que las familias, te podría decir que tenían una posición social alta porque en ese tiempo cualquiera no podía tener amófono. ok, muy buena. Es una buena indicación. Muchas gracias. Lo primero, entender socialmente de qué estamos hablando. Y esta familia es una gran familia. El hecho de tener el gramófono ya marca una distancia, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Y evidentemente podemos sacar ahí el carácter de una población, de una familia, pues en condición de élite. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al inicio, o sea, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando la música para escuchar llega al Perú, no es asequible a todos. No existe la radio, solo los gramófonos. Entonces, hay que tener en cuenta que que con la República Aristocrática se empieza a introducir la difusión musical con la modernidad en Lima, ¿no? El gramófono, el fonógrafo, que es este de aquí primer lugar. Pero luego con Leguía, estamos hablando ya de los años 20, con Leguía hay un cambio revolucionario. El cambio revolucionario es que se introduce la radio. A diferencia de el gramófono y el fonógrafo, que son equipos que había que comprar y por lo tanto estaban sostenidos sobre diríamos, una economía que pudiera designar o distinguir una serie de dineros para para esas necesidades. La radio se convierte prontamente en un, eh, adquiere un uso social. La radio llega a todos y es gratis. Lo único que tienes que tener es un receptor. Entonces, eso es una transformación social importante, porque evidentemente accedes a música, accedes a noticias, accedes a discursos de una manera gratuita. A mayor población, mayor acceso a la música a través de la radio. Eso está clarísimo, ¿no? Pero no se da desde el principio, sino que tendríamos que en todo caso poner esto en una línea de tiempo para darnos cuenta que poco a poco la música empieza a introducirse en la radio a finales de los años 30, comienzo de los años 40. Ahí es cuando ya encontramos salas preparadas dentro del set de radio para poder tocar música en vivo, que era la única manera que se tenía de transmitir música en vivo. Y se invitaba a los principales cantantes de la época para que tuvieran su momento ahí musical.
el fonógrafo generó la creación de casas discográficas. Eso es otro efecto lateral, ¿no? Entonces es como una línea común que se abre y empieza a ser paralela. Por un lado la radio y por otro lado el fonógrafo que prontamente generó en las casas discográficas para luego en algún punto volverse a unir, porque de hecho la radio tiene un pacto con las casas discográficas y empiezan a producir la música que las radios tocan, porque tiene mayores niveles de sintonía. Entonces esto es interesante porque hay como una explosión, un proceso de explosión de acercamiento a esa música. Una música que por otro lado ya se vivía. No es que nace recién con la radio, ¿no? La música criolla, la música que se sostenía en guitarras, ya estaba surgiendo en los ámbitos populares desde comienzo del siglo XX. Al menos la información que se tiene, lo que he consultado, nos dice que desde comienzo del siglo XX ya tocaban en las fiestas criollas música utilizando guitarras, utilizando mandolinas o vihuelas, mejor dicho, utilizando cucharitas y algo de percusión, pero muy simple. Todavía no había entrado el cajón. El cajón es algo posterior. Hoy día no concebimos un vals criollo, una marinera o un tondero sin cajón. Bueno, que sepan que el cajón es el de los instrumentos más tardíos que entraron. Los primeros instrumentos eran guitarras y vihuelas, y luego entró el piano y finalmente el cajón. La música criolla entonces se colisionó en la sala de amigos, en las festividades familiares, ¿no? Los bautizos y cumpleaños que duraban 2 o 3 días incluso. Esto no es una invención, es que eso era así, porque eran tradiciones que se mantenían a nivel popular. Y aunque la gente fuera pobre, bueno, se reunían a tomar y a tocar, ¿no? Con un buen pisco ahí de unos buenos garrafones de pisco, todo esto funcionaba porque no había cerveza, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, este grupo de amigos que se ha ido a la playa y han llevado a su guitarrista, ¿no? O abajo esta reunión familiar, el padre que se encuentra con sus hijos y están en la afuera tomando pisco, aquí pueden verlo, tomando pisco y con sus hijos tocando guitarra, ¿no? Y cantando, ¿no? Luego aparecen las festividades colectivas, por ejemplo, lo hemos dicho, aunque no hemos visto mucho de ello, la fiesta de Amancaes. La fiesta de Amancaes va a ser el gran evento popular limeño que va a traer a la población a una pampa que hoy en día ya ha desaparecido, en el Rímac, donde había una pequeña ermita a la Virgen, y es ahí donde empieza a generarse una especie de fiesta o festival, ¿no? Un festival para el 24 de junio en donde se reunían poblaciones de distintos lugares, ¿no? Los que venían del Rima, los que venían de Malambo, los que venían de Monserrate, Saltos, El Cercado, incluso de zonas tal vez un poco más alejadas, como La Victoria, ¿no? Y todos ellos se reunían ahí en esta enorme festividad y empezaban a tocar y a hacer su propia música, ¿no? Y evidentemente en tiempo de carnavales también supuso esto, ¿no? Porque los carnavales populares eran los carnavales de Agua Sucia, los carnavales diríamos, de echarse polvo, talco, pintura. De esto ya lo hablamos la vez pasada. Y cómo el oncenio de Leguía intenta suavizar un poquito esto, introduciendo la festividad civilizada, ¿no? La festividad civilizada que van a ser pues los corsos de carnaval, las fiestas en las principales plazas municipales, todo esto lo empieza a pensar, se empieza a pensar en el oncenio como para un poquito bajar los niveles de agresividad y también para ordenar todo esto, ¿no? Y es ahí cuando empieza a conectarse la música criolla con la sociedad que no era originalmente criolla, y empiezan a conectarse y empiezan a escucharse, ¿no? Estamos hablando de los años finales de los 20, comienzo de los 30, ¿no?
En su libro de la música popular en Lima, de Antonio Llorens, señala la existencia de 3 etapas marcadas del fenómeno del criollismo en la música, ¿no? La Guardia Vieja, que viene a ser esta época inicial, la generación Pinglo, que está marcado pues, por la gran obra de este compositor peruano, ¿no? Y la modernización, del año 50 al 70. ¿No? La modernización ya tiene que ver con la difusión de la música criolla como la música de Lima. ¿Ok? La música de Lima, porque cuando escuchamos música criolla, la música criolla, tal y como la entendemos nosotros, es la música que se toca en Lima, ¿no? Hoy en día ya diríamos que se ha diluido y música criolla entran marineras, tonderos, incluso a veces se tocan guainos, ¿no? Como lo propiamente criollo, y eso en realidad no lo es, al menos originalmente no lo era. Pero como el concepto ya es más polisémico y ya entra todo lo que es popular es criollo, aun cuando en sus orígenes no lo era. Porque volvemos al principio, la música del tondero. El tondero es un baile rural, no es un baile de ciudad. La marinera es un baile rural, no es un baile de ciudad. El guayno, bueno, está clarísimo, ¿no? Entonces, sin embargo, como lo criollo es cada vez más amplio, pues se ha incorporado esto como, porque ya hablan de tradición, ya no tanto hablan de origen y lugar, sino hablan más de tradición, de mestizaje, como bien lo identificamos al principio. Algunas cositas, porque esta parte me parece a mí que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo, pero que creo que es importante escucharlo, ¿no? Bueno, de la Guardia Vieja podemos decir lo siguiente, ¿no? Que la Guardia Vieja es el nombre que utiliza los primeros conjuntos musicales de música criolla provenientes de clases populares. A diferencia de todo, la Guardia Vieja se conoce porque es un sonido artesanal. O sea, no son eximios profesionales, ni siquiera son personas que se dedican a la música constantemente. Simplemente es gente que sabe tocar, que sabe cantar, y cuando ocurre la situación, pues se ponen a cantar. Por lo tanto, es artesanal, el desarrollo es artesanal. Y diríamos que los principales géneros que se tocaban en esa época son un vals y una polca. O sea que son la música que se escuchaba en las grandes familias afrancesadas, pero con instrumentos locales, una guitarra, una vihuela, ¿no? Y evidentemente con letras propias, ¿no? Porque evidentemente todo esto tiene como finalidad remedar la música de la élite, ¿no? Intentando hacernos con la música de la élite, pero en términos muy locales. Un ejemplo de ello son la palizada, ¿no? La palizada es un buen grupo musical constituido por niños bien, eran niños de élite que prontamente se interesaron por los géneros de la música popular criolla y rápidamente se metieron incluso ellos a tocar ese tipo de música, ¿no? Lo interesante es que en el proceso de conformarse la Guardia Vieja, la marinera es muy rápidamente insertada. No la marinera, no la marinera trujillana, por cierto, ¿ah? No la marinera del norte, que esa tiene una connotación, diríamos, distinta, sino la marinera limeña. La marinera limeña está conectada con los ritmos afroperuanos, ¿no? Es una variación urbana de una danza antigua que se bailaba en ámbitos afroperuanos, afrolimeños, ¿no? Eh, y que, bueno, fue justamente ese es el baile que se llevaron los chilenos, ¿no? También a su país y que se le conoce como
¿cómo le llaman ese baile? Bueno, no me acuerdo. Iba a decir la chilenada, pero no es la chilenada. Sí, Luis, si te acuerdas, dilo. Gracias por ayudarme. Creo que era Zamacueca, algo por el estilo. No, la zamacueca es el baile afroperuano. Es la cueca, gracias, es la cueca. La cueca es el baile chileno que se parece al vals, a la marinera peruana, justamente a la marinera limeña, perdón, justamente la cueca, que también está conectado con la zamacueca, que es la música que viene de estos ámbitos originales, ¿no? Entonces esa marinera es la que se introduce, no la trujillana, porque la trujillana es un baile rural, ¿no? De origen rural, hoy en día ya está muy cambiado, ¿no? Bueno, uno de los grupos o de los dúos más importantes de esta época es el famoso dúo de Montes y Manrique. Los Montes y Manrique son los que son representantes de este género. Y hay que decir que de Montes y Manrique lo más importante es que estos señores fueron invitados a Nueva York para ser grabados cantando la música popular criolla. Había tal vez un proyecto de una de las compañías discográficas norteamericanas de grabar la música del mundo. Interesante, ¿no? El proyecto es bien bonito, música del mundo, y entonces invitan a Montes y Manrique a Nueva York, fíjense el año 1911, los invitan para que ellos canten música peruana o música limeña en todo caso. Y algunas de sus canciones son estas, ¿no? A ver si se escucha. Disco, marca Columbia. Morena, sonemos, ay, esta casa, ay, 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 no por favor, merecimiento, ay, 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 no por favor, merecimiento, morena, sino por la gente honrada, ay, 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 que cabe, pues más adentro, morena, sabemos, ay, esta casa, para pijos de rojo, puertas sin llave, cuando queda más vieja la voluntades, para pijos de rojo, puertas sin llave, hay puertas sin llaves, madre, que te parece, que el que se echa con hambre ya no amanece, como si me gustaran cosas diferentes. Así me gusta, maestrito. Vamos que me voy a resbalarme. Adentro con dulce. No sé qué han venido a hacer los extranjeros encima, nos ha venido a traer esa luz de tanta llena. No sé qué han venido a hacer los extranjeros encima, nos ha venido a traer esa luz de tanta llena. Se llama la luz eléctrica, competidora de gas, por más hermosa que sea, ya no causa enfermedad. Se llama la luz eléctrica, competidora del gas, por más hermosa que sea, ay, no causa enfermedad, ay, no causa enfermedad. Qué bueno, hacer la vida por mi hijo, a quien se dice retira, pobrecito gachitero, a qué oficio
aprenderán, hasta zapatero, solo a que lo agarrarán. Jovencitos artilleros, a qué oficio aprenderán, hasta zapatero, solo a que lo agarrarán. Llorando se viene el alma. De elementos caracteriza estas primeras expresiones musicales de la Guardia Vieja, ¿no? Ha tocado una marinera limeña con todas las partes que corresponden, ¿no? La parte de la introducción, el primer canto, diríamos, el estribillo, el segundo canto y la fuga, la rebalosa, ¿no? La rebalosa que viene a ser ya el colofón de la canción, o sea, todos los elementos lo tiene, pero utilizando una economía de materiales, guitarras y palmadas, nada más. Se dan cuenta que es una música que ya tiene el alma de la música criolla, pero no tienes desarrollado esos elementos que luego la van a caracterizar. En la segunda etapa entramos ya a la generación Pinglo, ¿no? Felipe Pinglo es el personaje clave aquí, ¿no? Un personaje que nace en un seno popular y que crea un estilo propio para el vals. Ya no va a ser la marinera, ya no va a ser la polca, sino principalmente el vals va a ser el estilo propio de la música criolla en esta época, ¿no? Y bueno, Pinglo tiene una abundante producción discográfica, compositora, perdón, ¿no? 300 composiciones, muchas de ellas robadas por otro personaje que se hizo famoso en México, ahorita no recuerdo su nombre, se hizo famoso en México justamente con las composiciones de Pinglo a las que sumó su nombre. Entonces, muchas de esas composiciones de Pinglo, bueno, por estas cosas de la vida, pues también son atribuidas a otro cantautor que hizo su vida en México, ¿no? Y lo interesante aquí es que poco a poco empezó a introducirse algo de tecnología en la música de esta época, ¿no? Pinglo ya empieza a producirse, las composiciones de Pinglo cantadas por otras personas empiezan a producirse en discos y se empiezan a transmitir no solamente a través de la radio en vivo, sino también en casas familiares y en fiestas a través de reproducciones discográficas. Eso hace que más gente conozca y guste de la música criolla. Esto no significa que no se dejan las fiestas familiares, eso es el centro de la música criolla. Un aspecto importante es que las letras de Pinglo ya no son letras solamente centradas en el amor. Las letras de Pinglo empiezan a introducirse en otros aspectos como los temas sociales, ¿no? Que evidentemente están relacionados con la propia esencia de lo que es él, ¿no? En sus propias condición como ser humano. Antes de la música de Pinglo es el plebeyo, y en esta ocasión lo vamos a escuchar cantado por Jesús Vázquez, que es la gran cantante de Pinglo, fallecida hace muy pocos años, la gran cantante de que supo mejor que nadie eh, encontrar el alma de la música de Pinglo, ¿no? Y el contexto en el que aparece, aunque no lo vamos a ver, el contexto que aparece es una película peruana, que es una película que se estrena en los años 30 y que tiene justamente a Jesús Vázquez como una de sus representantes. La película se llama El gallo de mi galpón y es una película peruana hecha por Amauta Films en el año 38. Y dentro de esa película hay una escena donde aparece Jesús Vázquez cantando El plebeyo.
Ay, que toquen otro valsecito, otro vals. Yo quiero bailar. Me encanta el arte de vertico. Jesucita, cántate un vals. Ay, sí, un vals. Ese es una vihuela. La noche cubre ya con su negro frescor. De la vida a la calle, que cruza la gente con pasada lluvia. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde su sombra de de traición. Después de elaborar fue el día humilde, yo el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está. Y amar a un aristócrata siendo plebeyo es trémulo de emoción, dice así en su canción. Humano, tiene algo de divino, amarlo es un delito porque hasta Dios amó. El amor es puro y el deseo sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi pobre aunque plebeya, también tiene de rojo, el alma que se anida y con cara de amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, es distinta la sangre y es otro el corazón. Señor, porque los seres no son iguales. Pueden notar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Aquí hay una mayor, allá hay una, diríamos, una mejora en los aspectos compositivos, no solamente la letra, sino principalmente la música ha mejorado un montón, ya hay compases, ya hay un trabajo de dos tipos de ritmos que se van uniendo, la guitarra haciendo los ritmos bajos, las vihuelas haciendo los sonidos más altos. Diríamos que hay una mejor orquestación, entre comillas, de la música, ¿no? Sin embargo, sigue siendo todavía muy de cuerdas. El vals sigue siendo una música de cuerdas. ¿Cuándo ocurre el cambio? El cambio ocurre en el momento de la modernización, en los años 50. Para esta época hay una transformación importantísima, y es que se introducen los arreglistas, aparecen los arreglistas para la música criolla. O sea, gente especializada que empieza a utilizar las composiciones de música criolla para darles arreglos especiales. Esta gente estudia música, estos arreglistas conocen de música, entonces orquestan mucho mejor esas canciones que antes eran tocadas básicamente por gente que sabía tocar. Incluso aparece también los artistas profesionales, ¿no? Porque los artistas profesionales, los concertistas profesionales, si bien no han estudiado en un conservatorio de música, son gente que se dedica a tocar guitarra y practica con la guitarra, por lo tanto son eximios guitarristas, eximios músicos. Un aspecto importante a señalar en este proceso de modernización es que en los años 60 se introduce el cajón peruano. Y eso cambia todo. Les voy a poner un ejemplo. Hemos escuchado de Montes y Manrique una marinera. Escuchemos esta marinera. A ver si nos permite el internet. Creo que no. Pues vamos.
Es una entrevista que le hacen en los años 60, en los años 60, en el año 75, entrevistan a Nicomé de Santa Cruz, que junto con su hermana son los grandes cultores y los más importantes representantes de la introducción del cajón peruano y de la revitalización de lo afroperuano como parte de la cultura criolla y de la música criolla del Perú. Entonces aquí viene es una parte de la entrevista donde Nicomé de Santa Cruz explica cómo se baila la marinera limeña. El baile es tradicional limeño en la forma coreográfica que lo vamos a ver, pero es baile nacional en las demás versiones que tiene, porque la marinera no es baile limeño únicamente, sino es el baile nacional del Perú. La versión que vamos a ver es pero mira, mejor por qué no te lo digo en unas décimas que compuse, muy didácticas, justamente para explicar qué es el canto y el baile de la marinera y su origen. Dice así: guitarra llama a cajón, cajón a la voz primera. Escuchen con atención, aquí está la marinera. Y dice así: la marinera de Lima tiene influencia afrohispana. La primera de jarana en copla o cuarteta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor dé un grito, guitarra llama a cajón. Los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas. Por lo general son viejas, mejor aún si son zambas. Tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera. Todo esto mientras espera, pues nadie baila sin canto. Sigue llamando entre tanto cajón a la voz primera. El canto inicia el paseo con un saludo en el cruce. Media vuelta los conduce a otro cruce y al careo. Tras lateral con toneo, vuelta y trocar posición. Como dicha operación se da al fin de cada estrofa, en vez de bailar por mofa, escuchen con atención. Como quien sudor enjuga, un momento se reposa. Prosigue la resbalosa y viene después la fuga. El bailarín se apechuga, ella sube la pollera. Como peruana bandera, blanco y rojo dos pañuelos, dicen en airosos vuelos, aquí está la marinera. Ok, ya. 50 y 70 se ha dejado de asociar únicamente con los sectores populares la música criolla. Ahora la música criolla se escucha en todos los sectores medios y aún en la élite, en los sectores de élite. Y todos ellos tendieron a buscar su propia versión del criollismo, ¿no? Un tipo de criollismo popular, un tipo de criollismo para los sectores medios y evidentemente también hubo un criollismo para la élite. Esa es la música criolla señorial, ¿no? Y evidentemente todo esto, todo ese proceso va a ir acompañado de diríamos, de los empresarios artísticos. Empresarios artísticos que empiezan a ver en la música criolla no solamente una música, diríamos, de tradición, sino también un negocio. Uno de ellos, el primero más importante, es Ferrando, ¿no? Ferrando con su trampolín a la fama y la Peña Ferrando va viajando por todo el Perú, por toda la costa peruana, mejor dicho, llevando a un trupé de artistas, de cantantes, que, bueno, van haciendo grandes presentaciones a lo largo de cada una de estos viajes, ¿no? Las casas musicales de la época, que eran algunas importantes aquí en Perú, una de ellas la IEMSA, empiezan a producir discos de música criolla, pero con una impresionante calidad y con sonidos nuevos, incluso cosas muy modernas, como por ejemplo utilizar saxofón o utilizar otro tipo de ritmos, hacer yaceado, el vals, es decir, empiezan a hacer cosas novedosas.
¿Por qué? Porque ya hay una base. Hay una base de arreglistas, hay una base de compositores, hay una base de artistas que están especializándose en estos campos. Y finalmente aparece la televisión. La televisión se convierte en un medio importante de difusión del criollismo. Ahí vemos un fotograma de América Televisión que tenía un programa en donde la gente terminaba bailando música criolla. Aparecen los grandes nombres. Tal vez para algunos de ustedes son desconocidos, como Alisa Maguiña, Augusto Polo Campos, el mismo Nicomé de Santa Cruz, ¿no? Hoy en día muchos de ellos han, bueno, si no todos, gran parte de ellos han fallecido, ¿no? Y solo quedan unos cuantos que vendrían a ser ya la última ola de grandes cantantes criollos, ¿no? Entre ellos está Eva Young como la más importante. Porque evidentemente ha pasado ya la época de la música criolla. Ya se ha convertido otra vez en algo muy de culto, algo muy de pequeños grupos. Pero lo interesante aquí es que cada uno de estos grandes compositores y cantores fueron dejando impresa una característica especial, ¿no? Aunque puedo que esté abusando un poquito, pero quiero mostrarles simplemente 2 ejemplos para que vean la diferencia entre uno y otro. Como todos conocemos la flor de la canela de Chabuca, o creo que todo el mundo conoce, no la voy a poner, pero voy a poner a Alicia Maguiña, porque Alicia Maguiña tiene un estilo muy parecido al de Chabuca, que era el estilo que gustaba a la élite escuchar. Acuérdense que hemos dicho que los gustos de la música criolla una auténtica jarana se expanden fuera del ámbito de lo popular. Entonces, vamos a ver cómo las clases medias y las clases altas, la élite, empiezan a también ellos a gustar de la música criolla, pero de cierta música criolla. limeña, es decir, marinera, dedicada a Augusto Ascuez, el señor de la jarana. Y es algo que va a tener el sabor de la marinera contestada, porque la va a poner o sacar ella, junto con un viejo y joven cantor criollo de jarana, Rosendo Guambachano, que fue un tiempo maestro también de Alicia. Y van a contestar Lucita y Óscar Avilés. De este modo, las 2 grandes guitarras de Jaire y Avilés, más la de Guambachano, van a estar reunidas. ¿Tú qué piensas de esta marinera de Alicia, Óscar? Realmente es muy agradable para el que habla poder decir algo con respecto no solamente a la persona a quien se dedica esta marinera, que es Augusto Ascuez Villanueva, sino de la persona de Alicia Maguiña, quien sí se preocupa realmente porque este baile, porque este ritmo tan nuestro, la marinera, no desaparezca. Desde aquí, mi abrazo, mi admiración. La admiración. Esta marinera, yo te recuerdas, Augusto, yo te la compuse un 7 de octubre hace unos años, porque no encontraba qué regalarte por tu cumpleaños y decidí que lo mejor era hacer una marinera. La Resbalosa te la debo. Es como adelanto para el público. O sea que tienes un compromiso ya de la Resbalosa. Así es. La Resbalosa, no sé, de alguna forma se hará ahora. Sí. Se hará ahora, digamos, vamos a cantarla. Yo voy a dejar el micro a Rosita para que tenga el micrófono para que ellos puedan adelantar, pero para conversar la marinera. Augusto Ascuez también tiene que decir algo. Voy a agradecerle la marinera que me ha dedicado hace 4 años a Alicia Maguiña. Al mismo tiempo voy a decir que es la expresión verdaderamente de lo criollo. Por esto, porque es una recopiladora de ciertas músicas, como es el folclore peruano, y marineras hechas por ellas, muy buenas y muy bonitas. Augusto, muchas gracias. A ver, vamos con la marinera.
para regalarte, sí. Caramba, traigo para regalarte, sí. Morenita, es lo más grande que tengo para cantar, para bailar. Caramba, qué otra cosa puedo darte, sí. Caramba, marinera, 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 sí. Cosa que ni se compra, que ni se vende, para cantar, para bailar. Caramba, de mi pecho se desprende, sí. Caramba, cosa que no se compra ni que se vende, sí. Bueno, esto va para más, así que lo dejo ahí. Pero han podido ver las diferencias, ¿no? La guitarra tiene 3 funciones ahora. Perdón, 2 funciones. Bordoneo, que es lo que hace Huambachano. Lo que podríamos decir punteo, el staccato, ¿no? Que es lo que hace Avilés y que es lo que hace distinto a Avilés de todos los otros autores y el más grande de todos. Cajón, en donde estaba el cajón haciendo como base de todo esto. Y luego ven el acompañamiento de las palmas. Las palmas dejan de ser lo más importante para convertirse en un acompañamiento. Y aquí también hay que señalar las voces. No sé si ustedes se dieron cuenta de la diferencia entre la voz de Alicia Maguiña, que era la primera que cantaba, que tenía una voz de soprano, y además una impostación vocal de soprano, y la segunda voz es la voz de Avilés, ahí me he olvidado el nombre, de Lucy Avilés, que es una voz más de jaranera, no está impostada, no es una voz preparada, es una voz que entra a cantar a la primera. Entonces ahí se ve claramente cómo esto ha cambiado. Pues, ¿no? Aquí ya la música criolla ha llegado a su máximo ejemplo, ¿no? Y evidentemente creo que todo el mundo puede reconocer en esta canción el sumum de la música criolla, ¿no? Es decir, el punto en el cual la música criolla ya llega a su más compleja representación. Every morning, I take 1 scoop of Organifi green juice, mix it up in a glass of water, and congratulations, you... Mis ojos y veo que yo sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo. Por darme la vida contigo, Perú. Si eres grande y siempre lo seguirás siendo, pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Tus hijos y nos uniremos y seguro que triunfaremos contigo, Perú.
la costa, unida la costa, y unida la sierra, y unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruano, que somos hermanos, y se hará victoria nuestra gratitud. Yo quisiera darte mi vida, y si yo muriera, tendría la dicha de unirme en la tierra contigo, Perú. Pero algún día sí te daré mi vida, y cuando me muera, recién me voy a unir en la tierra contigo, Perú. ¿Qué tal? Bien, han visto cómo ha llegado a la evolución de la música criolla, ¿no? Entonces, claro, la música criolla construye una nueva forma de entender la unidad peruana. Y coincide históricamente con el periodo, ese momento de sumo, en ese momento de culmen, coincide concretamente con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que además le dan un valor nacional. La música criolla se convierte en un producto nacional, se convierte en la identidad del peruano. Contigo Perú es el mejor ejemplo de cómo una letra musical se convierte en un himno, ¿no? Y esto no me lo he inventado yo, esto lo hemos visto hace un par de años atrás en Rusia, cantando más de 35.000 peruanos, cantando al mismo una canción que no es el himno y que se cantaba mucho más fuerte que el himno. Bueno, eso es lo que ha conseguido la música criolla. Claro, es un fenómeno que ya, diríamos, ha quedado en la tradición. Hoy en día no podemos decir lo mismo de... Hoy día la música criolla no tiene la fuerza, no tiene el despliegue, sigue teniendo buenos cantantes, sigue teniendo, diríamos, sus ámbitos, pero simplemente ha pasado, ¿no? Porque los tiempos también han cambiado. Estas imágenes que les dejo son de las figuras claves, donde podemos darnos cuenta cómo hay un reconocimiento por parte de las nuevas generaciones a los grandes personajes de la música peruana, ¿no? Chabuca Granda, cuando el legado de Chabuca Granda, ahí tenemos una fotografía cuando fue incorporada como patrimonio cultural de la nación, la música y la obra de Chabuca Granda. Rockstar Avilés es quien tiene Movistar Play, puede ver Rockstar Avilés porque es un documental muy bonito sobre cómo Oscar Avilés, la primera guitarra del Perú, también es además el gran exponente de la música peruana, ¿no? Y es un rockstar porque realmente todo el mundo sigue, la música peruana se transformó con la figura de Avilés, ¿no? Luego tenemos un musical del Plebeyo que salió hace unos años atrás, lamentablemente no llegó a Piura, es una versión teatral a partir de la obra de Pinglo. Y por último tenemos un doodle de Google de la Morena de Oro del Perú, la más importante cantante del ámbito, diríamos, de la música popular, y que justamente debido a su vida, ¿no? Una vida que también ha sido recogida una vida que ha sido recogida en, ¿cómo se llama en la televisión. Bueno, ha merecido pues tener ahora esa presencia, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues un reconocimiento de la sociedad actual, ¿no? La muerte de Lucha Reyes el 31 de octubre del año
del año 70 y algo, 72 creo que fue, estableció y cambió la fecha del Día de la Canción Criolla, que originalmente estaba puesto para el 18 de octubre. Un interesante proyecto que ha hecho el Estado es plantear la idea del más peruano que el Día de la Canción Criolla, ¿no? Que es una forma de renovar ese vínculo que tenemos con este tipo de canción que hoy en día es del Perú. Momentos de gran importancia pues son estos, ¿no? Cuando el presidente Morales Bermúdez, el día en que el equipo nacional se clasificó para la Copa de 1978, bajó al campo y junto a JJ Muñante, que lo ven ahí, cantó el Contigo Perú. No cantó el himno, cantó el Contigo Perú. Y abajo vemos a Alan García, el expresidente Alan García, compartiendo con el Sambo Cabero y otros, y Polo Campos, que son exponentes también de la música peruana, ¿no? Esto nos indica pues que la música peruana, la música criolla, que hoy en día la identificamos como música peruana, pues ya está insertada dentro de nuestro ámbito cultural. Es una tradición más. No es tal vez una música que se esté cultivando. Hay otros géneros musicales que están en boga, pero es una música que ya está presente en nuestra sociedad. Lo que nos resta a nosotros es mantenerla, ¿no? Por último, cuando hablamos del Perú criollo, fíjense la cantidad de aspectos iniciales que tiene ese término, un término, vuelvo a insistir, polisémico, pero que cada vez más nosotros lo hemos ido, nuestras generaciones, lo hemos ido insertando al ámbito de lo musical, de lo gastronómico, de lo cultural. Cuando hablamos del Perú criollo, principalmente estamos hablando de la música criolla, de las fiestas criollas y de la gastronomía criolla.